Meneca Yeyeyan, quien es concejal de aquí del distrito. Gracias por venir a charlar. No, gracias por favor por la invitación. Seguís con los sobrenombres, porque veo el tuto a su sobrenombre, yo el mío, Meneca, así que seguís con quienes tienen sobrenombres. Si querés presentamos como Margarita, ¿no? No, todo el mundo me conoce como Meneca, así que está perfecto. Pero bueno, está bueno también que se imponga el sobrenombre, es importante. Y me lo puso mi mamá hace un montón, así que ya después de 44 años ya el sobrenombre está instalado. A ver, Meneca, antes de hablar de Vicente López, preguntarte en Argentina hoy, ¿qué reflexión haces del país que nos está tocando vivir, que ha tenido un febrero hipermovido, un marzo también que viene bastante caldeado, y en el medio de todo esto es un año electoral que me imagino que es hiperpolítico? Y antes de meternos en Vicente López, ¿qué reflexión tenés vos de esta Argentina? Mira, voy a reflexionar y pensar en lo que dijo Mirta, ¿no? Que hay que escuchar a la gente. La gente está muy descontenta, la gente está reclamando mucho, la gente pide que lo que se prometió se cumpla. Creo que todos los políticos y los funcionarios tenemos que aprender a que lo que se dice en campaña no es solo para ganar, sino que es para cumplir y que después, cuando termine nuestro mandato, vamos a rendir cuenta de nuestra gestión. Y la gente nos lo va a reclamar. Y que las elecciones son momentos en los cuales justamente rendimos cuentas de cómo venimos gestionando. Por eso me llamó la atención escuchar a la vicepresidenta decir o proponer que iba o que quería limitar las elecciones de medio término. Eso es un desconocimiento de la Constitución. Eso es desconocer que las elecciones de medio término están previstas en la Constitución y que para eliminarlas hay que reformar la Constitución con un procedimiento complejo que está previsto en la Constitución. Entonces hay veces que los funcionarios tienen que saber de lo que hablan. Me dolió mucho escuchar a Mauricio Macri desconociendo en el programa de Mirta Legrand cuánto es el haber jubilatorio mínimo. Me dolió que se hablara de un haber jubilatorio mínimo cercano a los 9.000 pesos cuando lejos está de eso, y son datos que ningún funcionario puede desconocer. A ver, ¿y por qué se permite esto en el contexto que vivimos? Porque tanto lo de Michetti como lo de Macri, lo marcás vos, es desconocimiento total de la situación, hasta te diría de un marco teórico. Sí. ¿Por qué los argentinos llaman a la situación hoy de permitir esto? Me parece que es producto de que queríamos un cambio institucional, hay que reconocer que el cambio institucional se logró, pero no alcanza con solo esto. Ahora hay que gestionar, y hay que gestionar eficaz y eficientemente, y hay que darle respuesta a la gente que todos los días tiene problemas para poder llevar la comida a la casa, ¿no? Entonces esto es algo que realmente me preocupa. Y la realidad, digo, ¿cómo empieza a repercutir en el distrito? Porque está muy marcado por el sello político del PRO, obviamente la vinculación familiar del intendente con el presidente es importante, y también en tu rol de vecinalista imagino un contacto con los vecinos bastante fluido, y empieza a surgir esta problemática de cada vez más notoriedad en los problemas y las dificultades. Sí, la realidad es que a lo largo de todo el año pasado lo que notamos es una falta de escucha por parte del municipio, y obviamente algo importante que tengo que marcar es que duele ver que lo que se promete en campaña no se cumple. Y esto en Vicente López es muy notorio. ¿Por qué? Porque el eslogan de Cambiemos es el diálogo, el debate o el consenso, y en la práctica, en el Consejo Deliberante Vicente López, esto no se ve. Y te voy a dar ejemplos concretos. El año pasado yo presenté un proyecto para adherir al portal de datos abiertos creado por María Eugenia Vidal. Entonces, al presentarlo dije, bueno, independientemente de que la autora soy yo, me costaba creer que el oficialismo de Cambiemos, que se dice cercano a María Eugenia Vidal era la que proponía a Jorge Macri como candidato a senador, no adhiriera a este proyecto. El proyecto está cajoneado. Es un proyecto que era simplemente una adhesión a un portal de datos abiertos. Se presentó otro proyecto para expresar beneplácito por la ley nacional que establece el debate obligatorio de candidatos a presidente y vicepresidente. Y era un segundo artículo donde le sugeríamos a la legislatura de la provincia que lo implementara para los cargos provinciales. Tampoco fue tratado. Entonces, esto duele. ¿Por qué? Porque se le prometió a la sociedad un cambio, se le promete debate, diálogo y consenso, y en la práctica, en Vicente López, que son del bloque oficialista, no se ve, y es muy similar a lo que uno veía en el Congreso con la escribanía acá, ¿no? A ver, pienso también en un cambio que estará viendo Vicente López. Hasta hace muy poquitas semanas se especulaba con la salida del intendente como posible senador
a nivel nacional por la provincia de Buenos Aires, y hace ya unos días a esta parte que se ha cortado la discusión. Parece ser que finalmente no va a salir del distrito. ¿Cambia eso, digo, lo que tiene que ver con el desarrollo? ¿Crees que ahora quizá puede dedicarse más a la gestión? Porque hasta hace muy poquito estaba en un rol más de mostrarse por la provincia de Buenos Aires, ¿no? Esperemos que esté más, es su cargo y lo tiene que cumplir, la gente reclama presencia, y sí creo que cuando se hacen observaciones a un funcionario público, porque lo escuché por ahí diciendo el intendente que le iba a brindar explicaciones a Elisa Carrió. Creo que las explicaciones se las tiene que dar a todos los funcionarios, a todos los ciudadanos y a todos los vecinos de Vicente López, como lo tienen que hacer todos los funcionarios. Entonces, debe rendir cuentas. Nosotros les hemos planteado algunas observaciones en algunos procedimientos concretos donde advertimos que se había apartado de la normativa y todavía estamos esperando respuestas, ¿no? A ver, ¿y cómo sigue con ese trabajo? Porque yo también imagino tu rol, digo, desde tu banca, con el equipo que te acompaña, un poco ya llegando al hartazgo. Uno presenta y se encuentra con un vacío del otro lado. Digo, ¿cómo plantear un año de trabajo nuevamente en un contexto donde también hay elecciones y se absorbe mucho, ¿no? Es difícil, pero nosotros somos perseverantes, trabajamos, hay que ir de a poco y no vamos a quedarnos en el camino, vamos a seguir trabajando. Nuestro rol es de control, nuestro rol es de presencia, nuestro rol es de escuchar al vecino y de ejercer un rol de control cada vez que veamos algo donde la intendencia se aparte de la legalidad o no cumpla con lo que hay que cumplir. Obviamente lo reclamaremos y si hay que denunciarlo, lo denunciaremos, ¿no? ¿Cómo fue tu balance del 2016, digo, con esto que relatás, más allá de los proyectos que están estancados y demás? ¿Crees que te faltó quizá profundizar en algunos otros temas? ¿Estás conforme? Digo, este año subir la vara, digo, quizá algo más a tu desarrollo personal. ¿Cómo lo ves? Es un poco frustrante ver que proyectos en los cuales uno trabaja mucho y que cree que son buenos para el vecino no son escuchados. Te doy un ejemplo. Vi hace poco un Twitter de Jorge Macri donde se presentaba en una foto con los bomberos voluntarios entregando un desfibrilador. Qué bueno, me pareció una buena medida, era algo que se había resuelto en un foro vecinal, en el presupuesto participativo. Ahora, hay un proyecto de mi bloque donde lo que plantea es un sistema regular en forma integral, un sistema para prevenir la muerte súbita. Esto implica no solo capacitación en RCP, sino también desfibriladores en espacios públicos y privados de acceso público. Entonces, me parece muy bueno un desfibrilador. Pero Vicente López tiene recursos, Vicente López no tiene una falta de recursos que impida poder implementar un proyecto como el que nosotros planteamos, que tiene un fin totalmente loable, que es prevenir la muerte de los vecinos de Vicente López. Y sin embargo el proyecto no fue tratado en la Comisión de Salud. Entonces es frustrante, pero nosotros estamos convencidos que los proyectos que hacemos los hacemos habiendo trabajado, estudiado, elaborado, conversado con el vecino y viendo cuáles son sus necesidades. Has elaborado, me contabas un poco fuera del aire, unos pedidos de informe que cuanto menos, digo, son para lo que es la vida legislativa local, bastante interesantes. Te cedo un poco de lugar para contarlo, digo, más allá de lo técnico a los vecinos, ¿qué buscas con estos proyectos que acercás al legislativo? Voy a tratar de explicarlo lo menos técnicamente posible. A lo largo del verano observamos que el departamento de zoonosis, la dirección de zoonosis de Vicente López, estaba en la costa castrando animales, en el partido de la costa. Lo vimos en Pinamar, incluso en Lanús. Y obviamente lo que quería saber es si había un contrato en el cual esto implicara alguna contraprestación para el vecino, porque si no implicaba que los recursos que nosotros aportamos, los vecinos de Vicente López, es para sostener castraciones a animales y a vecinos que no son de Vicente López. Entonces, los recursos tienen que estar destinados a los vecinos de Vicente López. Ese fue uno de los pedidos de informes. Desde ese momento se frenó estas actividades. Quizás, bueno, el proyecto no salió, el pedido de informes no fue respondido, pero quizás producto de que se logró visibilizar el reclamo de nuestro bloque, esperamos que eso haya sido lo que impulsó que se frenaran las campañas de zoonosis en la costa. Así que es esto algo que gratifica por lo menos haberlo frenado y obviamente tendrá que rendir cuentas de estos recursos que se gastaron. Este es un primer pedido. El otro pedido que hicimos fue producto de saber cómo actuaron los centros de monitoreo y qué cámaras grabaron el accidente en el cual falleció Silvia Cabrera. Este es un accidente que comienza, es producto de una picada que comienza en San Isidro, donde dos autos
gran velocidad, circulan y transitan incluso 3/4 partes de una de las avenidas principales de Vicente López. Una locura. Una locura sin que lo haya advertido. Surgieron algunas cámaras, se vieron algunas cámaras, pero yo necesito saber cuántas cámaras le registraron. ¿Qué cámaras? ¿Dónde estaban localizadas? ¿Se dio aviso al centro de monitoreo? ¿No se dio aviso al centro de monitoreo? Hicimos el pedido en Vicente López y en San Isidro. Y en San Isidro preguntamos si había habido control de alcoholemia, por ejemplo. Porque aún muchos me dicen, bueno, pero a las altas velocidades no se podían frenar. Bueno, pero que no haya habido patrulleros, que no haya habido cámaras que lo hayan advertido, implica que hubo casi una zona liberada en muchísimas calles. Podrían haber ocurrido un montón de otros hechos delictivos. Todavía no conseguí respuesta, ni del intendente de San Isidro, ni del intendente de Vicente López. Hice los pedidos en ambos municipios. Quiero saber si las cámaras grabaron, cómo funcionaron los controles, porque no quiero que un hecho lamentable como el de Silvia Cabrera vuelva a repetirse. Bueno, yo de lo que tiene que ver con San Isidro doy fe que las cámaras no funcionan, digo, en la totalidad, y creo que la misma lógica se aplica en Vicente López. Ahora, me parece que lo que nos está faltando aquí es el sistema preventivo, el cual relatás vos. No hay garantías de que no pase este próximo fin de semana totalmente otro accidente, no sé si coincidís. Obvio, totalmente. Y ver si, porque no solo es que las cámaras funcionen, vamos a suponer que las cámaras funcionan. ¿Cuál es el procedimiento que se lleva adelante cuando la cámara detecta un hecho? ¿Cómo accionan en consecuencia? Eso tampoco se sabe y es algo que nosotros estamos preguntando. La seguridad hoy está al tope de los reclamos de los vecinos. Te voy a, un poco para contarte cuáles son los proyectos. El año pasado presenté 2 proyectos muy sencillos con firma de vecinos, donde 2 instituciones educativas nos pedían patrullaje en el horario de ingreso y en el horario de egreso del colegio. ¿Por qué? Porque los docentes eran los primeros que ingresaban cuando ya habían ingresado los alumnos, son los últimos que se van, habían sido víctimas de hechos delictivos. Era pedir patrullaje 15 minutos antes, 15 minutos después. Los proyectos no fueron tratados y el patrullaje no fue colocado en estos 2 colegios. Obviamente, al mes, el intendente Jorge Macri se presentó en avisos publicitarios diciendo que tenía los corredores escolares. Ahora, corredores escolares donde no sé, ¿qué colegios están incluidos en los corredores escolares? ¿Cuántas cámaras se destinan? ¿Cuántos hechos preventivos? ¿Cuántas acciones preventivas se lograron? Bueno, también presentamos un pedido de informes porque queremos saber en qué consiste el corredor escolar y por qué no proveyeron a nuestro pedido, que es simplemente un patrullaje 15 minutos en un colegio, 15 minutos en otro colegio, cuando los mismos vecinos, los padres, los docentes, el personal docente de las instituciones lo ha pedido. Es como hay veces que es frustrante porque uno ejerce una oposición constructiva a los proyectos que también los acompañamos, pero también queremos que los proyectos que nosotros presentamos sean tratados, sean debatidos, sean estudiados. ¿Y esto lo hablas en el Consejo con los representantes del oficialismo? Sí, ¿qué te dicen? Porque a ver, algunos los conocemos, obviamente los llevamos mejor, con algunos tenemos más confianza. Yo creo que lo que le está faltando a Vicente López, sobre todo al esquema oficialista en el Consejo, es más política. Digo, y política de la buena, no política de ocuparnos de ir al club de barrio y llevar materiales, sino política de la buena de decir, bueno, conversar. ¿Cómo resolvemos este punto de conflicto que nos acerca hoy la concejal? ¿Eso lo ves? Digo, ¿cómo se representa? Yo voy a evitar los nombres, pero hay concejales que generan como mayor diálogo y con los cuales se puede dialogar más. De hecho, sí lo voy a mencionar. Yo soy vicepresidenta de una comisión, que es la Comisión de Educación. El presidente es Diego Peza y tengo muy buen diálogo con Diego Peza y se puede trabajar en forma coordinada. Y en este caso te lo menciono porque somos autoridades de una misma comisión. Hay concejales con los que se puede conversar más, hay concejales con los que se conversa mucho menos y hay concejales con los que no se puede conversar. Y obviamente me parece que esto es producto de que reciben una directiva de la Intendencia donde algunos proyectos pasan y algunos proyectos no pasan y en algunos puntos no tienen como libertad para poder incluso ni siquiera votar de una manera diferente, ¿no? Y eso se nota en el recinto, donde muchas veces en el recinto escuchamos que hay concejales que dicen, che, esto es sí o esto es no. Tremendo. Yo si tuviera que integrar ese bloque y tuviera que preguntarle al del lado, esto es sí o esto es no, pero es frustrante ver que votan en bloque. O sea, me parece que el rol parlamentario exige otra cosa, exige que podamos debatir, dialogar y discutir proyectos. Hace poco en una de las hubo una sesión extraordinaria a principio de año donde se declaró la emergencia en seguridad. Y
lo que exigíamos era simplemente que un primer artículo se dividiera en 3. Iba a ser exactamente el mismo contenido, pero dividido en 3. Y esto nos permitía poder acompañar en general que sí y en particular que no. O sea, para que la gente lo entienda implica que yo estoy de acuerdo con la declaración de emergencia, pero quería estar en contra de delegarle facultades a que Jorge Macri hiciera lo que quisiera con los recursos públicos. No aceptaron ese cambio. Entonces, era una modificación desde la técnica legislativa, desde dividir un artículo, en vez de que estuviera solo toda la oración en un artículo, dividirlo en 3, pero que nos permitía votar, no lo logramos. Entonces, obviamente vos me preguntás qué voy a hacer, si voy a seguir presentando proyectos, los proyectos que entiendo sirven al vecino, voy a seguir acompañando, como lo he hecho el año pasado, aquellos proyectos del oficialismo que entiendo que son buenos, y que les sirven al vecino, y me voy a seguir oponiendo a todos aquellos que entiendo que muchas veces no es que esté mal la idea, sino que está mal volcado, o que no respeta el procedimiento. Si no se respeta el procedimiento, no se respeta la ley, aun cuando la idea sea buena, es imposible acompañarlo. No, coincido plenamente contigo y te consulto, ¿cómo está el vecino? Digo, se te ve en las redes sociales siempre reunida con distintos grupos de vecinos. ¿Cómo percibe la gestión del intendente el vecino? Por lo menos, ¿qué te dicen? Porque me imagino una charla, un café tuya con los vecinos, donde vos le planteás de pronto tus proyectos, tus ideas, pero lo primero es la percepción de cómo ven al gobierno municipal, digo, cómo ven al intendente. ¿Qué te dicen eso? Porque yo vivo muy cerquita de Vicente López y los vecinos cercanos a lo mío, hay comentarios que es como todo, ¿no? Amor, odio, pero me parece que también está bueno conocer tu percepción de lo que vas recibiendo, ¿no? El vecino, en primer lugar, nos agradece estar en contacto y escuchar, reclama la ausencia del intendente, entiende y lo marca mucho, dice, pero ¿cómo? ¿Está en el grupo VAPRO? ¿Es intendente? ¿Es candidato? ¿Cómo hace para hacer todo? Y sí, la verdad es difícil cómo hace para hacer todo. Una de las cosas que más hoy está reclamando el vecino es el tema de seguridad, por un lado. Por el otro lado, es el tema del cobro de la poda. Esto es algo que en su momento instaló García. Es una ordenanza de García que nunca se aplicó. Es un afano sacar, para no saber, es un afano sacar un árbol en Vicente López. Es tremendo. Es un afano, ¿eh? Y obviamente a quienes se eximen son aquellos que tienen una jubilación mínima. O sea, estamos hablando de algunos casos muy excepcionales para poder encuadrarse en la excepción para eximirse. Y es muy caro. Y después pasa que con un hecho de una tormenta muy grande, producto de que tampoco hay como un control del estado de los árboles, se generan caídas de árboles en forma desmedida. ¿Por qué? Porque muchos árboles había que quizás haberlos podado antes, pero el vecino no tiene el dinero para poder podarlo, para poder extraerlo. Entonces eso genera también una consecuencia peor. Con la última tormenta se cayeron muchos árboles, el intendente actuó rápidamente, pero habría que haber evitado que los árboles se cayeran, que generaran daños a casas, que cayeran arriba de autos. O sea, hubo muchos daños que se generaron. Por eso es que hace poco acompañé un proyecto de otro bloque que plantea justamente la emergencia del arbolado y pide justamente la suspensión del cobro no es de mi autoría, es de otros concejales, pero lo acompañé, me parecía bien justamente la suspensión del cobro de la tasa de poda hasta tanto se resuelva la situación de emergencia del arbolado que tiene Vicente López. Bueno, tengo el teléfono porque me mandan un dato, Santiago del Estero, no voy a decir la altura porque obviamente esto es muy chico, sacar un árbol 4.500 pesos. Sí, o más. 4.500 pesos, no sé si es árbol grande o chico, después me manden la foto, pero a ver, realmente para la situación del país que estamos viendo es una locura. Y con lo que pagamos muchísimo. Nosotros tuvimos un incremento de ABL de un 34%. Bueno, es, a ver, muy por encima de la inflación que el mismo gobierno nos trata. Sí, y a ver, te consulto, pido informe respecto a los carnavales, ¿tenés pensado? Digo, porque uno entiende la idea del carnaval, uno celebra que haya esa fiesta, ahora los shows que se han visto me parece un poco mucho. Tremendo. Digo, por ahí por esa línea. Estamos esperando, vamos a ver la rendición de cuentas, vamos a ser muy exhaustivos con la rendición de cuentas, como lo hemos sido siempre. Y obviamente, sí te tengo que decir, nosotros nos opusimos al presupuesto para este año y lo hicimos en parte por la gran cantidad de dinero destinado a la publicidad, ¿sí? Era obviamente un punto en el que íbamos a revisarlo en un año de campaña, pero quiero avisarte que el monto destinado a publicidad oficial es impresionante.
Cuando sí se van a realizar obras importantes, pero no se realizan con fondos del municipio, se realizan con fondos a nivel nacional. Para darte un ejemplo, hay un dinero muy importante, nosotros lo acompañamos, fue un convenio para modificar el Instituto Geriátrico. El Instituto Geriátrico requería una modificación, nosotros fuimos a verlo el año pasado, residen allí 80 adultos mayores en 2 grandes salas, 40 hombres, 40 mujeres, en camas que están separadas aproximadamente por 30 centímetros, es una situación de indignidad muy importante para Vicente López, o sea que acompañamos el convenio, ¿por qué? Porque esto implicaba construir habitaciones y que vivieran en 2, o sea, en cada habitación estuvieran 2 o 3 adultos mayores. Ahora, se destina un monto muy importante. ¿Sabés cuántas camas ampliamos? De 78 a 92 camas, cuando el 30% de la población de Vicente López son adultos mayores. Con lo cual, me parece bárbaro, acompañamos la medida, pero también tenemos que pensar en ampliar el Instituto Geriátrico, porque con 80, 90 camas no alcanza para la población de adultos mayores que tiene Vicente López. Bueno, ahí veo la oposición constructiva. Acompañamos, pero hay que seguir, y yo creo que lo resalto porque no es común en los municipios encontrar geriátricos. Digo, no. Y me parece que hay que defender esto, porque Abeloto tranquilamente te podría decir no hacemos nada o directamente lo cerramos. No lo tiene San Martín, no lo tiene Pilar, no lo tiene Tigre, no lo tiene San Fernando, lo tiene Vicente López. Vicente López, a ver, convengamos que hay muchas cosas que García había dejado, que estaban muy buenas, que implicaron un avance, que eran, por ejemplo, los jardines maternales o el instituto geriátrico, pero eso hay que mantenerlo, o sea, hay que mejorarlo. Y me pareció muy buena la idea y por eso lo acompañé, fui a la sesión extraordinaria, acompañé la medida, pero hay que crecer y hay que pensar, bueno, vamos a ampliar las camas o crear otro instituto geriátrico si no le falta recursos. ¿Por qué destinamos a publicidad oficial? ¿Cuál es la finalidad de que se repartan libritos en la costa con la cara de Jorge Macri? Uno de los proyectos que presentamos la semana pasada es para prohibir que la publicidad oficial en Vicente López fomente la cara, el nombre o la imagen de el partido o el funcionario gobernante. La publicidad oficial es para informar comunicaciones oficiales y lo tiene que hacer el municipio, porque el dinero es de todos. No tenemos por qué publicitar con el dinero del municipio la campaña de Jorge Macri. Eso es un proyecto que presenté conjuntamente con el GEN, de mi autoría, para prohibir, más allá de que después habrá que hacer un régimen más general de distribución de la pauta publicitaria, pero más allá de eso hay que prohibir que la cara y el nombre del intendente sea solventado como campaña publicitaria con los recursos municipales. ¿Lo ves factible en esta intermedia que se viene ahora? Factible, sí. ¿Dónde crees que está la responsabilidad de la oposición? ¿En ir unida, en dejar de lado quizá las situaciones más coyunturales de política nacional y animarse a pensar en Vicente López? No lo sé. Yo soy vecinalista y voy a seguir siendo vecinalista y voy a apoyar aquellas propuestas que están bien y me voy a oponer a aquellas propuestas que están mal y voy a estar del lado de todo aquel que denuncie las irregularidades que se vean. Todo aquel que denuncie las irregularidades va a tener el apoyo de Meneca y de mi bloque vecinalista. A ver, Meneca, agradecerte que haya venido a conversar con nosotros. Bueno, lo que fue el homenaje a las mujeres, ¿no? Por redes sociales. Estuvo lindo contenta, eso, ¿no? Porque además fue una convocatoria a vecinas, o sea que realmente logramos que vinieran, no sé, 100, 150 vecinas y homenajeamos desde el bloque vecinalista, que además lo hicimos con mucho esfuerzo. El bloque vecinalista, nuestra agrupación vecinalista, somos vecinos y ¿sabés por qué es nacer? Porque nosotros nacemos en la política. Somos nuevos, nunca ejercimos la política, creemos que es necesario que nazca una nueva alternativa. Hicimos un esfuerzo muy a pulmón, hasta del catering nos ocupamos nosotros y decidimos homenajear a mujeres como nosotras que desde su rol trabajan todos los días por los vecinos de Vicente López. Agradecerte. Gracias a vos por la invitación.